Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por tus bendiciones eternas, tu presencia y tu palabra, Señor. Te pedimos, Santo, que seas tú obrando, que seas tú hablando, que seas tú llevando, Dios eterno, este mensaje a nuestros corazones. Y que sea solo tu palabra, Señor, la que se manifieste, Señor. Todopoderoso y santo, bendice, pues, nuestro andar cada día, asimismo nuestras familias y todos mis hermanos acá presentes. Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Yo no sé cuántos estuvieron el 31 de diciembre aquí, pero ese día se habló de qué significa esa palabra oír en ese contexto de Romanos 10:17. ¿Ustedes se acuerdan que dice Romanos 10:17? Deberíamos saberlo de memoria. Yo sé que se los digo, usted se lo sabe, pero apréndaselo. Dice, la fe viene y el oír, así no es. Amén. Dice, la fe viene por el oír, ¿no? Y el oír por... Ok, ¿qué significa ese por allí, esa preposición? Solamente significa que nuestros oídos fueron diseñados, escuche bien, solamente para escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estamos nosotros designados para hacer en esta tierra? Oír la palabra de Dios. Entonces, yo digo, es muy difícil el mantenerse conectado, escuchando solamente la palabra de Dios en vista de tantas situaciones y la cotidianidad, ¿verdad? Pero sí podemos hacerlo de primero en nuestras vidas. En inicio podemos hacerlo. Entonces, no se olvide jamás de esa preposición, es por. El oír por la palabra de Dios. Fuimos diseñados por y para la palabra del Rey, para más nada. ¿Ok? Ya lo demás es levadura y, como dicen en algunos lugares, accesorios. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa oír? En ese momento pude investigar un poco al respecto. Esta palabra la investigamos en el hebreo, aunque está escrita en el griego porque es del Nuevo Testamento, pero quien la dijo fue un hebreo. ¿Usted sabe quién la dijo? La dijo Pablo, ¿verdad? Entonces, Pablo, como hebreo, él transmitió una palabra de lo que él entendía en el hebreo. Por lo tanto, oír en hebreo nos interesa saber qué significa. Hay 5 aspectos que tiene la palabra oír. ¿Cuántos lo sabían? ¿Sabía por aquí? Tal vez 1 o 2. Ok. Allá por allá. Ok. ¿Qué significa oír en hebreo? La palabra Shema y Shama es con S-H-A-M-A o S-H-E-M-A. Es la misma palabra que usted va a conseguir cada vez que se trata de escuchar en el Antiguo Testamento. Pero oír significa 5 elementos dentro de la misma palabra. Uno es escuchar, por supuesto. Otro es, ¿quién se acuerda? Aceptar. Otro es atender. Otro es obedecer. Y otro es proclamar. Proclamar. En una sola palabra, oír. Entonces, escuchar. Escuchamos, ¿verdad? Ok. Aceptar. Aceptamos. En aquel tiempo no había opción. Cuando alguien, padre de familia, decía una palabra, nada se movía. Era lo que él decía. Por eso es que tomamos el hebreo antiguo. Entonces, escuchar, atender o aceptar, pero está inmersa la palabra obedecer dentro de la palabra oír. ¿Saben por qué? Porque todos los que escuchaban hacían lo que les decían. Caso igual que lo que pasa en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Igualito. Usted se cansa de hablarle a alguien y a los propios hijos. ¿Y qué pasa? No escucho, o sí escucho, pero no te hago caso. Muy bien. La diferencia está en que al final, solamente de este esquema de escuchar, aceptar, atender, porque significa también estar atento constantemente, cosa que en la actualidad nos ha llevado todo este cúmulo de distracciones, nos obligan a estar distraídos y no atendemos.
Pero ¿qué pasa con el que no oye? ¿Qué pasa con el que no oye? Por supuesto que no puede tampoco obedecer. Muy bien, y por supuesto que la última parte de esta palabra, que es publicar o proclamar, no se va a cumplir. O sea, todo lo que le llega a usted de esta palabra tiene que ser transmitido. ¿Sabía eso? ¿Usted se lo queda? Normalmente nos los quedamos. Hacemos el devocional y queda con nosotros, ¿cierto? Pues no. A partir del día de hoy, lo que usted reciba, usted lo va a publicar. Bien sea por escrito, yo sé que tienen bien entrenados los dedos, yo los tenía un poquito duros y ya se me aflojaron. Pero tenemos que publicar lo que recibimos. Porque de otra manera no estaríamos haciendo nada. ¿Ok? Entonces, vamos a leer también Hebreos 2, 1, 4, porque me parece que debemos entender algunas razones o algunos beneficios de ese escuchar, de ese oír, de ese aceptar, de ese atender y de ese proclamar. Dice, por tanto es necesario, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos, ¿qué? Oído. No sea que nos deslicemos o nos caigamos. ¿Usted ve la consecuencia? Dice al principio que la pongamos en práctica, ¿verdad? ¿Sí? Atendamos, porque si no podemos deslizarnos, podemos caernos. ¿Ok? Entonces, seguimos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, hay consecuencias, ¿verdad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto no quiere decir que usted la vaya a perder, pero usted tiene que cuidarla. ¿Ok? Porque es un regalo. O si usted le regalan algo bonito, usted no lo cuida. Ah, no, como siempre está conmigo, yo no lo cuido. No, usted lo cuida porque es bonito, porque le gusta, ¿sí? Por lo tanto, esta salvación también hay que cuidarla. ¿Ok? Y si vamos, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Sigue el 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Usted está viendo cuáles son esas consecuencias de oír. Está viendo el contexto de toda la importancia que tiene el solo hecho de oír. Por eso hablamos el 31 de diciembre que era importante que usted cuando lea la palabra trate de leerla en voz alta. Porque usted también tiene que ser ministrado. Claro, hay momentos en los cuales, bueno, hay alguien durmiendo, usted está de madrugada, en fin. Pero cuando usted hace su devocional o cuando usted se pone a leer la palabra, trate de leerla en voz alta. Para que esa palabra, dice, la fe viene por y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, las consecuencias son muy, pero muy importantes, ¿ok? Porque no fue nada más Dios que dio una palabra, sino que aquí habla de otros elementos. De otros elementos cuando Él la anunció. Por lo tanto, ha sido confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, o sea, con nosotros, porque nosotros oímos, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Con qué? Dice allí, señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿A quién le gustaría orar y que las personas fueran sanadas? ¿A quién le gustaría orar y que las personas tuvieran su mercado en su casa? Y también que fueran convertidos, como dice mi hermana. Pero ¿qué está pasando, hermanos? A veces nosotros estamos limitando el oír. Dice, bueno, pero es que yo oigo, pero es que yo leo. Muy bien. Pero de allí a poner en práctica, de allí a proclamar, de allí a aceptar, de allí a estar atento, precisamente de eso se trata. ¿Ok? Tenemos que estar conscientes de esta necesidad porque el Señor no necesita nada. Nosotros sí. Muy bien. Ahora,
¿Qué sucede cuando no atendemos? Vamos a ver lo siguiente. Ustedes se acuerdan que se habla mucho de la unción. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Unción. Y dicen por allí, unge tu casa, unge tu cabeza, unge la broma, unge toda cosa, porque con aceite. ¿Sí se acuerdan? Bueno, usted sabe dónde viene eso. A las ovejas en aquellos tiempos las atacaban mucho las moscas. ¿Y sabe qué hacían para evitarlo? Les ponían aceite en la cabeza. Y qué casualidad, que las moscas lo que atacan en la oveja, ¿usted sabe qué? Los oídos. ¿Para qué? Una, porque con el zumbido de la mosca y la cosa, se desestabiliza esa pobre oveja, corre, en fin, se desespera, ¿no? Y el otro que no va a escuchar, ¿qué cosa? Cuando lo llaman, el pastor, cuando lo llaman, exacto. No escucha al pastor, entonces ella va a estar en riesgo de andar sola, porque él llama al rebaño, pero ella no escuchó, se quedó por allá. ¿Y qué pasa allí? Dice que el enemigo anda como qué, buscando a quién, y a quién devora. Él se tira en la manada a devorar a la manada. Ella, exacto, a las que están solas, a las que están apartadas. Fíjese usted lo importante que significa para nosotros el poder escuchar y la consecuencia inmediata que es la unidad. El Señor quiere la unidad de todos nosotros. Integración en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, pero también la integración total, permanente, ¿ok? Romántica de nosotros. ¿Por qué no podemos? Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Usted cree que esas vírgenes que estaban esperando al Señor, qué pasaría si solamente estuviera el brazo esperando y no estuviera el resto del cuerpo? Se va el brazo, se va la cabeza, quedan las piernas. Señores, si nosotros no estamos unidos, yo puedo vaticinar que la vamos a pasar mal, porque ese llamado va a llegar. Y no lo hablo a esta iglesia, lo hablo a todas las iglesias, porque hay una situación en nosotros que nos está obligando a desintegrarnos. Mi hermano Henry no me gusta cómo habla, chico. No sé qué. Oye, mi hermano Bendaño siempre llega tarde. Mi hermano. Señoras y señores, ¿qué podemos hacer nosotros para corregir a nadie? ¿Qué podemos hacer nosotros para cambiar? A nadie. Entonces, fíjense la consecuencia de estar desintegrado, desunido. Yo digo que muchas iglesias se pudieran quedar. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque es que si eres la novia, el Señor no se va a llevar nada más que el cabello. Y va a dejar lo demás. O sea, Él se va a llevar a la novia completa, ¿o no? Es junta. Entonces, consecuencia del no oír, del no aplicar, del no proclamar, fíjese usted por dónde vamos. ¿Ok? ¿Quién ataca nuestros oídos? El enemigo. ¿Con qué lo ataca? Distracción. Música. En fin, la música no es mala, pero primero está el Señor. ¿Sí? La película no son malas, pero primero está el Señor. O sea, de eso se trata. Y sabe que hay una escala que habla que primero está el Señor, después está su familia, después está su trabajo y de cuarto está la iglesia. ¿Sabía eso? Pero lo que nadie dice es que esos 4 escalones están juntos, no están separados. Entonces, hay que saber el porqué de nuestra actitud errada. Muchas veces comienza con el evitar, con el no ir correctamente, y nosotros mismos empezamos a ser, como dice, objeto de disensión. Yo lo lamento, pero lo he visto en demasiadas iglesias. Gracias a Dios que he conocido tantas iglesias, y puedo decirle que la Iglesia Bautista del Trigal es una de las iglesias más unidas que conozco. ¿Sí? No puedo decir mentira, es esta. O sea, y yo me quedé aquí. Y de aquí no me voy. Y ahorita voy al viaje misionero y le dije al pastor, una vez al mes voy a tratar de aterrizar aquí. Y cada vez que yo pueda llevarme de este grupo a alguien para que siga allá y bendecir esta iglesia desde allá, lo voy a hacer. Porque aquí hay sanidad. Es una iglesia sana, ¿saben? Pero eso sí, tenemos que estar firmes en que este oír
no puede dejar de ser una constante en nuestras vidas. Tenemos que mantenernos porque fíjese, las distracciones, tormenta, ¿qué le pasó a Pedro cuando se bajó de la barca? ¿Usted se acuerda? Sí, él se puso a ver el celular. No. ¿Qué le pasó? Había una tormenta. ¿Y qué es lo que nos obliga a la tormenta? ¿Quién no estaba preocupado cuando estaba la pandemia? Todo el mundo estaba preocupado. Aquel que me diga, mira, no, tú sabes que yo estaba feliz porque... Esa es mentira. No. Aquí todo el mundo estaba preocupado porque un familiar estaba enfermo o porque algo podía ocurrir o se le podía morir el vecino, X. Pero nos concentramos como demasiado, ¿no? En esa pandemia. Ahora, vienen situaciones, esperamos que no ocurran, pero bueno, si el Señor las anunció y las quiere hacer, las va a hacer. ¿Qué tenemos que aprender? A que en medio de la tormenta nosotros no podemos dejar de ver al Dios único y verdadero, al hacedor de maravillas, al Dios eterno que está frente a nosotros en todo tiempo, ¿sabe? Hay que mantenernos allí. Hay que mantenernos allí. Fíjese usted, pasando de este tema de las distracciones, primero dejo de oír porque estoy ocupado, porque estoy distraído, pero yo he notado que cuando tú dejas de escuchar, la sensibilidad aumenta. ¿Usted ha visto algún rebelde santo? Eso no pega. Claro que no. Usted le dice, mira, vale, pero ayúdame con eso. No, yo no. Pero ¿pero por qué? ¿Me explico? El rebelde, el que está en contra, realmente tiene una sensibilidad exacerbada, algo así como aumentado. Es muy sensible. Usted no le puede decir nada. ¿O sí le puede decir? Mira, vale, haz esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ajá. Son demasiado sensibles. Pero no es otra cosa que ocultar la falla que provoca el no escuchar. Pero él no se da cuenta. Él no pone por delante el escuchar palabras, el estar involucrado en el crecimiento espiritual, sino que él se basa simplemente en yo puedo solo. ¿Usted ha escuchado eso, verdad? Ahora, esa rebeldía es la que da como consecuencia el tema que vamos a hablar hoy. Esa rebeldía. Hoy vamos a hablar de algo que es una señal de los últimos tiempos. Y yo sé que usted ha escuchado, pero vamos a tratar de desglosarlo un poquito. Vamos a hablar del tema de la apostasía. Apostasía. ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Usted sabe qué significa apostasía? Apostasía es, bueno, no nos vamos a meter para los idiomas, pero es como estar apartado del resto. Es como estar en contra del resto. En pocas palabras, rebelión. Rebelión. Estamos en tiempos de rebelión. Siempre ha sido así, bueno, últimamente, ¿no? Pero la apostasía es una señal de los últimos tiempos. ¿Sabía usted eso? Ok. ¿Cuándo comienza la apostasía? Después de la sensibilidad de esa exagerada del rebelde, comienzan los señalamientos. Mi hermano esto, mi hermano tal, no sé qué. No, yo me junto con Ricardo y no me junto con Luigi porque X. En fin, esos señalamientos van ministrando nuestros corazones hasta que empieza el ser humano a dividirse. Cuando nos desintegramos, escuche bien, el ser humano se desintegra cuando lo que dice no es lo que hace. O cuando no es capaz de decir lo que va a hacer, o mejor dicho, no es capaz de hacer lo que dijo. ¿Sí se entiende? Empieza la desintegración. ¿Qué dice la palabra? Sea vuestro hablar, ¿cuál? Sí, sí. Y no, no. Claro, usted puede hablar más de ahí. Pero quiere decir que cuando usted diga sí, es sí. Y cuando usted diga no, es no. No es que yo voy a decir que sí para quedar bien con Henry, para quedar bien con Gerardo. No. Yo tengo que decir sí porque realmente sí. Las consecuencias que traiga no me importan. Pero yo tengo que ser veraz. ¿Cómo me puedo yo llamar cristiano, hijo del Dios Altísimo, si no hago lo que Él dice? Si no me comporto como Él. Al final vamos a ver un esbozo de cómo alguien del mundo antiguo pudo describir a Jesucristo. Eso lo vamos a ver al final. Pero bueno, vamos acá con los señalamientos y ese tipo de cosas, y esto, y esto, y esto. Pero entonces vamos a leer. Vámonos a
Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice aquí, este es el origen de la apostasía, fíjese usted. Y si usted ve diferencia con lo que está ocurriendo, usted me dirá. También debe saber que los últimos tiempos o los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, y dice intemperante, dice en la 60. Dice, eso es sin templanza, no tiene control de sí mismo. Crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Ok? ¿Cómo le parece ese pedacito? Dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire cómo vamos. Oímos mal, empezamos a hacer señalamientos, nos empezamos a desintegrar. Ajá. ¿Qué ocurre después? Viene toda esta cosa. ¿O usted cree que la apostasía es un ave que va volando y llegó a la iglesia? ¡Cha! No, esto comienza en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Dice, bueno, pero es que yo no soy engreído. No, pero es que yo no soy, como dice aquí, intemperante. O esa es una persona que no tiene control, o digamos, no tiene control de sí mismo porque no tiene templanza. Ah, pero es que yo no soy amador de lo bueno. Yo diría, cuando usted declara un ayuno que en la iglesia, vienen 3. Pero cuando declara que hay parrilla, vienen 4. No, vienen más. ¿Amamos más el deleite? Sí. Sí lo amamos. Es el momento propicio para darle la vuelta a eso. Si queremos una iglesia santa y decir, nos vamos todos juntos. ¿Ok? Es el momento. Estos hombres ya están operando. Y de alguna forma, algunas de estas características en algunos de nosotros. Por eso dice que tenemos que estar constantemente evaluándonos, viéndonos, nuestras acciones. Para eso estamos casados. Porque nuestra esposa tiene como una visión un poquito más clara y ella puede decirme, oye, ese detalle. Yo puedo decirle también un detalle a ella porque ella no se ve a sí misma. En fin, o sea, es lo importante. Pero si tenemos una iglesia llena de amor, donde todos estamos pendientes de los demás y donde todos podemos compartir, mira, vale, yo te amo, pero tanto, ven acá. Yo quiero que tú sepas que, oye, el amor que yo siento por ti, mira, es tremendo. Pero esto está ocurriendo contigo. Necesito hablarlo, necesito que lo hablemos, necesito que lo solucionemos. Porque el problema no es tuyo, el problema es de todos nosotros. El problema no es tuyo, el problema es de toda la iglesia, porque o somos un miembro o somos todo el cuerpo. ¿Me explico? Entonces, empecemos por el oír, y el oír bien, para que estas cosas no ocurran. Este es el origen real de la apostasía. Algunos piensan, yo he escuchado a gente hablando que no, que el enemigo de las almas va a llegar en no sé qué avión y tal, y se va a meter y... No, señor, el corazón del hombre es el que se está dividiendo hoy día. ¿Ok? Hay que estar claros en eso. Entonces, vámonos a Segunda de Tesalonicenses, para que veamos otra cosita aquí. Aquí para acá. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 4. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, del 1 al 4. Ya lo tienen. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni
¿vale? Ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Nadie, dice el 3, nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? Y ya llegó. Y ya llegó. O sea que tiene que llegar primero la apostasía, ¿no? Es una señal. Entonces, dice, y se manifieste el hombre de pecado. No sé cómo dice la 60. Dice así mismo. Porque este es 95, ajá. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto cronológicamente hablando nos dice que ya el proceso comenzó. La apostasía está aquí. ¿Qué es lo que falta? Levantan el templo, se siente ese ciudadano ahí y bueno, ya usted verá. Pero ¿cuándo comenzó todo? ¿Por qué ese señor tiene tantos seguidores? ¿Por qué hay tantos seguidores? Tanta gente que busca dinero. Dinero, ¿cómo se llama? Virtual, no es la palabra, dinero vacío. Porque son capaces de hacer cualquier cosa para obtenerlo. ¿Muy bien? Entonces, nosotros tenemos que ser garantes de que estas cosas no ocurran. Pues, ¿cómo yo voy a parar que no venga el enemigo si eso está escrito? Yo digo, sí, pero usted sí puede ayudar a que la iglesia de Cristo se vaya completa. No se meta para allá, que eso es un trabajo de Dios. ¿Ok? Pero el de aquí es de nosotros, aunque el Señor está aquí, por supuesto. Pero sí podemos, dice que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Entonces, el momento es oportuno para que nosotros en unidad peleemos por nuestra iglesia. Aquí no puede haber nadie que esté separadito, que se siente solito, que nadie lo conozca, que nadie lo vea, porque no, mi hermano, acuérdese que esa virgen se tiene que ir completa. Si no, simplemente se va a quedar. Es así, lamentablemente es así. Entonces, después de entender esto, vamos a ver cuál vendría a ser una de las consecuencias de la apostasía. Una de las consecuencias. Vámonos rápidamente a Ezequiel capítulo 14. Vamos a leer Ezequiel capítulo 14 y el versículo 7. Ezequiel capítulo 14 y el versículo 7. Se me perdió aquí. Ok. El 7 dice, 14:7 de Ezequiel. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que se haya apartado de andar en pos de mí, apostasía, y que haya puesto sus ídolos en su corazón y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y que acuda al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. ¿Está viendo? Hay una pequeña consecuencia. No es nada más que me va a ir mal, sino que el propio Señor es el que va a dar respuesta, ¿sabes? Porque ya nosotros conocemos. Mejor dice por allí que no hayas conocido, pero ya conoces. Ya conoces. Ya eres de Cristo. Nada te va a apartar de allí. Vas a permanecer allí. Pero Él quiere esa unidad, porque hay consecuencias. Y sabe que sutilmente va a ir trabajando el enemigo en nosotros para hacernos apartar. ¿Ok? Velemos porque esto es de verdad muy serio. Vamos entonces a Isaías 1, 4, 7 para ver otro poquito de lo que el Señor puede hacer o va a hacer con los apóstatas. Isaías 1, 4, 7. Isaías capítulo 1, el versículo 4 al 7. Dice allí, hay gente pecadora
pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Dice allí, ese es el 5, pero podemos leer hasta el 7. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, ¿y qué cosa? Imagínese usted, podrida llaga. Dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora fíjese usted y dígame si esto no tiene algún parecido, ¿no? Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Consecuencia de apostasía. Ya esto estaba escrito 2700 años atrás. Pero fíjese ustedes, ya el Señor lo había anunciado, esto iba a llegar. Esto iba a llegar y está. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar fuera de este contexto y apartados completamente de ese momento o de esa, digamos, teoría o no sé cómo llamarlo, que dice, no, pero es que no hay que ser fanático, chico, tú eres un fanático. No. Hay que ser fanático, lamentablemente. Yo soy fanático. A mí me importa qué, cómo me ve el Señor, más que me importa cómo me ve la gente. ¿Es así? Si no, ¿qué estamos haciendo? Bien, entonces, dicho esto, podemos entonces tratar de entender un poco, no solo las consecuencias, porque aquí nadie vino a aterrorizar a nadie, no, sino de lo que realmente nadie nos habla, que es que todas estas cosas, aparte de que están ocurriendo, nos van a llevar a un fin bastante tortuoso. Bueno, espero que a nosotros no, porque creo que aquí nadie se va a apartar. ¿Cierto? Nadie se va a apartar. Amén. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, usted se va a mantener. ¿Qué dice Juan 15? Dice que Él es una cosa, nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Dice, y sin mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por lo tanto, nuestro compromiso es hacerlo, pero con Él o en Él, que es mejor todavía.